aprovechar ahorita el tiempo que tenemos. Y pues bueno, quedaría para 2 minutos de introducción para cada quien. Si quieres tú, Cristian, y después Bustillos, y ya luego sería una exposición inicial, ¿no? Pues, ¿qué es ahorita? Introducción. Bueno, pues a raíz de una serie de comentarios que hizo Luis en Facebook, se nos ocurrió eh, la brillante idea de hacer un debate sobre la fundamentación ética de, que él le llamó de, de la ética que le llaman progresista o de los progres, etcétera, y contra la fundamentación ética de la ética católica, de la Iglesia Católica. Este, bueno, Luis y yo hemos platicado estos temas en varias ocasiones, en un par de ocasiones. Nos llama esos temas de forma compartida, digamos. Y bueno, un poco para hacerle el mame, pues decidimos abrir este debate a ver qué pedo. No, sí, definitivamente la plataforma nos va a ayudar para eso. Y bienvenidos los dos. Este es un espacio que decidí crear con la intención de que podamos explayar estas ideas, de que podamos compartir y que podamos debatir, que podamos expresar, como dices, esto que nos concierne en las bases diarias de nuestra existencia. Y pues más que nada una presentación tuya breve de qué estudias, de cómo te llamas, qué nos puedes decir de ti. Pues mi nombre es Cristóbal Rodas. Me dedico principalmente a la educación, a trabajar temas de educación. Es un poco por ahí mi formación también y mi experiencia laboral, digamos. Pero siempre he sido aficionado de la filosofía y en parte por eso tuve la oportunidad de conocer al personaje de Luis. Este, y un poco también por ahí pues va el rollo del debate, ¿no? Por esta afición o este hobby, digamos, que pues me ha acompañado un poco. Es una afición que sí me agrada bastante, me apasiona bastante. Entonces también para ir introduciendo a la audiencia, un poco pues va a ir por aquí, ¿no? Por el rollo de la filosofía y esos Ok, temas. ok, ok, súper. Luis. Gracias por invitarme de nuevo y como prestarnos la plataforma para discutir estos temas, tocarlos. Y pues sí, Cristóbal y yo también ya llevamos ahí un rato conociéndonos. Pues a propósito, ¿no? De lo que vamos a tocar el día de hoy. Cuando lo conocí yo apenas estaba pasando por mi conversión, ¿no? Y al mismo tiempo estaba tomando el interés por estudiar la carrera de filosofía formalmente. Ahí nos conocimos Cristóbal y yo en un taller de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y pues discutiendo temas de ontología, metafísica y así pues. Y, y nada, también soy un aficionado a la filosofía, pues ya estoy a punto de egresar con el favor de Dios en unos meses. Nada más termino la tesis y unos últimos trámites. Eh, no puedo, yo la verdad no me puedo considerar filósofo con F mayúscula todavía, me falta. Hay no sé si sea una cita oficial de Aristóteles, yo no la he encontrado, pero él dice que el filósofo solo se puede considerar a sí mismo tal a los 40 años, entonces tengo 22, también es un hobby, también es una afición, me gusta mucho. Sí, se puede generar el debate, ¿no? Se puede ampliar a esta evaluación, se puede reevaluar, se puede reestructurar. Yo creo que vamos a darle inicio, vamos a darle la palabra a Cristóbal para unos 20 minutos de su exposición inicial y después sería
la de Luis. Creo que por mientras nosotros estaríamos muteados y después viene el bloque de preguntas y debate. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, voy a hacer primero un par de advertencias. La primera es que como el código que elegimos es el de los filósofos, pues a lo mejor para la audiencia va a estar un poco sangrón por el uso de ciertas palabrejas y términos extravagantes que de repente les gusta usar a estas personas. Es parte, digamos, del mismo quehacer del filósofo, ¿no? Tratar de utilizar el lenguaje de una forma técnica, digamos. Entonces va a ser a lo mejor un poco técnico y por otro lado, por el tiempo, como solo tengo 20 minutos, voy a tener que introducir bastante información en poco tiempo. Entonces yo nada más invitaría a la audiencia que si le interesa alguna referencia, pues se dé chance de buscarlo después y poco a poco ir teniendo el panorama completo de la información que voy a exponer. Y dicho eso, pues bueno, me voy a arrancar porque sí es un tema algo complejo, como la mayoría de los temas o problemas filosóficos. Entonces, como comenté, requiere de abarcar un rango de información algo amplio. Entonces, bueno, yo preparé un argumento que consiste básicamente de 3 silogismos y la idea un poco es aterrizar el problema ético en un grado de concreción que nos permita, digamos, abordar el problema o tratarlo de una forma un poco más directa. Entonces, de alguna forma, yo estoy traduciendo o bajando la cuestión ética a la cuestión política en tanto, pues, antagonismos existenciales o coordinación de antagonismos entre existentes. Y en ese sentido, voy a hablar de la fundamentación de el modelo político que deriva de esta llamada ética progresista, ¿no? Que básicamente es si tenemos una ética fundamentada en algo como una exterioridad trascendente, como Dios, por ejemplo, que sería la postura un poco que sostiene Luis, y sin esa entidad, ¿no? Que la ética progresista es, digamos, la ética, la moral, el derecho, etcétera, prescindiendo de esta entidad divina o de este rector divino, que es llamado también la ética moderna, ¿no? O la modernidad, es, digamos, el momento en el que históricamente el pensamiento, la reflexión, digamos, sistemática o institucional, al menos en el quehacer filosófico predominante y científico, pues se va emancipando un poco de las tesis teológicas. Entonces, el argumento sería, el, el primer silogismo sería un poco para poner las presuposiciones de la tesis que voy a intentar defender, que como digo, está orientado más hacia el modelo político, que sería la concreción de esa ética. Sería el primer presupuesto, la primera premisa es el bienestar es deseable en términos generales. Esta decidí ponerla porque creo que Luis y yo vamos a estar de acuerdo en esto. Entonces, partiendo de aquí, la segunda premisa es la libertad es una condición que facilita la gestión del bienestar. Conclusión, por lo tanto, la libertad es deseable. Entonces, ese sería el primer
momento, el primer silogismo. El segundo sería un momento histórico del argumento, un silogismo pensado desde la historia. La primera premisa sería el modelo político más deseable es aquel que sea óptimo para la promoción de la libertad, tomando en cuenta el silogismo anterior. Premisa 2. La democracia es el modelo político óptimo para la promoción de la libertad. Esto es en términos históricos, ¿no? Históricamente, la mejor tecnología política que hemos desarrollado, tomando en cuenta la finalidad de la libertad, es la democracia. Por lo tanto, la democracia es el modelo político más deseable. Sería la conclusión lógica, digamos. Y por último, tendríamos, ahora sí, para entrar ya en terreno de la ética, el momento o el silogismo deontológico, esto es, aquel que refiere al deber ser. Sería la democracia debería orientarse por el modelo más inteligente. ¿Esto qué significa? Pues aquel que de forma más eficaz y económica resuelva los problemas pues para que obstruyen la gestión de la libertad. Premisa 2. La democracia orientada por el modelo de la ciencia es el más eficaz e inteligente. Conclusión, por lo tanto, la democracia debe orientarse por el modelo de la ciencia. ¿Qué quiero decir por esto? Que bueno, la ciencia, en tanto institución, se caracteriza por esa eficacia tan práctica en la cuestión de resolución de problemas, de discusiones, y en ese sentido, tomar como análogo esa estructura, ese sistema para la resolución de problemas políticos públicos, pues lo que yo estoy planteando es que sería prudente. Bueno, aquí lo estoy poniendo más agresivo, ¿no? Lo estoy poniendo como un deber. La democracia debería comportarse como lo hace la ciencia o de forma análoga a la ciencia. Y en ese sentido, pues cómo entonces debemos fundamentar la ética que subyace a la democracia, pues con una postura científica. Entonces, esa es, digamos, un poco la postura que voy a sostener. Yo aquí voy a intentar hacer una defensa de esta ética desde una postura científica que de una forma muy laxa o general voy a entender por filosofía y ciencia más o menos lo mismo. Serían dos momentos distintos de una actividad, pero para efectos de esta discusión los voy a usar indistintamente, ¿no? Filosofía, ciencia, los voy a usar como lo mismo, aunque entiendo y entendemos todos que perfectamente que no es lo mismo, ¿no? Pero digamos, partiendo de la postura que sostengo que uno debe tener para fundamentar nuestro modelo político o la ética de nuestro modelo político, pues me voy a parar desde donde se para un filósofo y un científico. Entonces lo que yo planteo es que la ética, que es una rama de la filosofía que se ocupa de la investigación y la reflexión sobre los valores morales, digamos, tiene un nivel más alto de concreción o de positividad, que sería la ciencia jurídica, que en el derecho que positiva esa entidad abstracta de la ética, que es el valor moral, y lo hace susceptible de escrutinio científico, empírico, en tanto que regula la conducta y la conducta es observable, digamos. Y por otro lado, descansa en un nivel todavía más abstracto, menos concreto, que es el de la axiología. La axiología la debemos entender como la rama de la filosofía que se ocupa de la reflexión o la investigación sobre los valores en lo general,
Y la ética se ocupa de los valores morales, ¿no? Hay muchos tipos de valores, los valores morales, que por resumir de forma muy grosera, pues son aquellos que refieren a lo que está bien o está mal, lo que es justo o injusto, socialmente adecuado o inadecuado. Y en ese sentido, la ética, digamos, atraviesa este continuo que va desde la axiología hasta la ciencia jurídica. Entonces, ¿cuál es, digamos, la forma en la que podríamos aproximarnos? Bueno, desde esa legalidad, ¿no? Yo voy a abordar el problema desde los derechos humanos. ¿Cómo voy de tiempo? Eh, Creo que va a ser complicado exponer todos los puntos, digamos, a lo mejor en el siguiente bloque podríamos ahondar más en unos que otros. Pero bueno, básicamente para no pasarme del tiempo, voy a resumir todo de una forma muy general y veremos si podemos, como dije, irlo desenvolviendo. La cuestión de los derechos humanos, ¿no? La fundamentación ética de los derechos humanos es un poco, creo yo, por donde va el rollo de Luis, por eso decidí abordarlo desde aquí y por los argumentos previos. Em, Tiene, digamos, una primera aproximación que por ahí en algún texto le refieren como realismo, y esta postura en estos textos se refiere a aquellas posturas que presuponen que existe una continuidad entre la expresión normativa de los derechos y su, digamos, y los presupuestos que sirven de fundamento a esos derechos. Entonces confunden los preceptos normativos con la fundamentación. Y eso creo yo es en lo que Luis no está de acuerdo, ¿no? En obviar los fundamentos de los derechos humanos como si fuese un dogma, digamos, ¿no? Entonces esta postura realista, más que preocuparse por el porqué de los derechos, ¿no? ¿Por qué ese derecho y no otro, etcétera? Se están preocupando o su inquietud es la protección de esos derechos, ¿no? O sea, lo que ellos se preguntan es cómo hago que estos derechos sean eficaces y reales y no tanto si estos derechos son legítimos o válidos, etcétera. Esa es, digamos, esta primer postura que adelanto, pues no es la que yo personalmente comparto. Esta, a mi parecer, sería una postura ingenua y acrítica y que es la que predomina hoy en día en, pues si hablamos en términos políticos, pues en la nueva izquierda, ¿no? O en esta izquierda políticamente correcta, promotora y defensora de los derechos humanos. Contra esta actitud ingenua tenemos la ciencia jurídica, que, bueno, no voy a poder ahondar mucho, pero básicamente la ciencia jurídica se divide en dos corrientes grandes, que es el jus positivismo o el derecho positivo y el jus naturalismo o el derecho natural. ¿Mm? El jus positivismo descansa mucho en tradiciones analíticas y antimetafísicas y son, digamos, las posturas desde las cuales no se puede verificar empíricamente una proposición de carácter moral. Entonces no puedes comprobar si es válida o no es válida, no son proposiciones, las proposiciones éticas no son proposiciones susceptibles de ser falsas o verdaderas. Por lo tanto, no son cognoscibles, no pasan por el registro de la cognoscibilidad y pues son sin sentidos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Stephen Toulmin, famoso filósofo británico, que en un texto que se llama El puesto de la razón en la ética, escribe, los juicios éticos no serían otra cosa que gritos, ¿no? O sea, para él hacer enunciar una proposición ética y gritar es lo mismo. O sea, no tienen registro ético, por lo tanto, pues caen en un relativismo o en un emotivismo
de la ciencia jurídica, el exponente de los exponentes más relevantes, pues es Hans Kelsen, un jurista muy famoso, que en su obra ¿Qué es justicia?, pues desarrolla ahí sus posturas relativistas. eh, Rudolf Carnap, Alfred Ayer plantean posturas emotivistas respecto a los juicios de valor, a los juicios éticos también. Entonces, digamos, desde el just positivismo, pues sería imposible fundamentar los derechos humanos porque pues no son como los derechos descansan en la ética y la ética a su vez en la axiología y los valores, en particular los morales, no son juicios susceptibles de verificación, pues básicamente es un sinsentido metafísico y habría que abordarlos desde otra perspectiva, ¿no? Pero aquí obviamente no podemos encontrar la fundamentación y de hecho sería una postura de la cual, por ejemplo, personas como Luis podrían agarrarse para minar la supuesta fundamentación de los realistas de los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, obviamente, mi postura mm, no va a ser desde el derecho positivo, sino desde la otra parte, que es el jus naturalismo o el derecho natural. Creo que ya me estoy acercando al límite del tiempo, entonces voy a ir cerrando para abrir la discusión. Em, Como había dicho, básicamente hay una continuidad entre la axiología, la ética y la ciencia jurídica. Entonces, siempre han habido expresiones axiológicas, repito, esto es reflexiones filosóficas acerca del valor en lo general, que son rescatadas por juristas o por los mismos axiólogos para plantear cuestiones respecto al derecho. La lista es larguísima. Hay, digamos, varias estrategias, pero básicamente se pueden categorizar en tres estrategias, que como digo, son estrategias axiológicas, pero que terminan decantando en una expresión de la ciencia jurídica. Perdón. La primera estrategia sería la fundamentación objetivista, que trata, digamos, de plantear eh, la existencia de un orden de valores con validez absoluta, universal y objetiva, con independencia de los sujetos individuales o de la conciencia valorativa, ¿no? Independiente de la conciencia que hace el juicio de valor, hay valores que son absolutos, que son universales y objetivos. El autor más célebre, que bueno, ya no me da chance de entrar en detalle, es Max Scheler, que desarrolló en su obra El formalismo de la ética y la ética material de los valores, pues esta postura axiológica objetivista. Y a partir de aquí, pues algunos juristas retoman esta propuesta, que digamos es una derivación axiológica de la fenomenología del célebre filósofo Edmund Husserl, y que termina trabajando otro filósofo relevante que se llama Nikolai Hartmann. No me va a dar tiempo de entrar en detalle en la teoría, pero bueno, esta es una vía por la cual se intentan fundamentar los valores hacia los derechos humanos. Lo podemos discutir a detalle igual más adelante. Luis también debe estar un poco enterado sobre el tema. La segunda estrategia sería la estrategia subjetivista, que pasa del objeto al sujeto, ¿no? El movimiento natural esperado, ¿no? Básicamente, la fundamentación subjetivista es aquella que cambia la heteronomía de los valores, es decir, que los valores sean externos al sujeto, hacia la autonomía humana respecto a la definición y a la legitimidad de esos valores. Es la contribución por excelencia del justnaturalismo, y aquí básicamente busca que los juicios de valor, su legitimidad, descansen en el conocimiento que se tiene de ellos a partir de la razón, ¿no? Tanto seres individuales, racionales,
digamos, tenemos esa garantía de esa fundamentación, de esos valores que terminan articulándose en torno a la figura del individuo, ¿no? Es, digamos, desde esta axiología en donde se desarrolla toda la economía y todo el derecho llamado neoliberal. Tienes autores que van de Karl Popper, que es un filósofo de la ciencia, a Friedrich von Hayek, ¿no? Que es más también filósofo, pero es más conocido por su economía. Entonces, digamos, pasa de aquí a figuras como John Rawls, con su teoría de la justicia y el concepto del velo de ignorancia y demás, o también Nozick, ¿no? En su obra célebre Anarquía, Estado y Utopía, en donde se van desarrollando los primeros gérmenes del anarcocapitalismo. Entonces, desde la primacía de la libertad individual, se han intentado articular otras estrategias de fundamentación, que bueno, como digo, por el tiempo ya no me va a dar chance de ver todos los detalles. Sí, mira, ya nada más me va a quedar para exponer la última estrategia, que sería la estrategia intersubjetivista, ¿no? Una fundamentación intersubjetiva de los derechos humanos que trata de mediar entre el objetivismo y el subjetivismo, entre las críticas que se plantean a ambos lados. Es de talante marxista, la verdad. Por un lado, tienes Jürgen Habermas, que es de la Escuela de Frankfurt, con esa orientación marxista, su teoría de la praxis comunicativa a través de la puesta en práctica valga la redundancia, racionalidad práctica en una situación comunicativa ideal respecto a procesos de consenso, ya sean teóricos o normativos, y que descansa en última instancia eh, en una suerte de teoría de las necesidades humanas, que sería agregar el dato antropológico a esa intersubjetividad, y que es retomada también por el segundo exponente que a mí me gusta trabajar, que es Agnes Heller, que es esta filósofa húngara, si mal no recuerdo, famosa, que desarrolló a partir de la tradición marxista su famosa teoría de las necesidades, en donde retoma la teoría marxista de las necesidades para elaborar una, una axiología propia que esté fundamentada en esta noción de la necesidad, y hace su taxonomía de las necesidades a partir de la concepción de Marx en su obra Sociología de la Vida Cotidiana. Y bueno, básicamente es cambiar el enfoque de la naturaleza humana, cambiando, haciendo un giro de la noción de esencia a la noción de relación, tomando en cuenta que el ser humano es un ser que depende de esa relación primaria con el mundo y esa relación secundaria, si se quiere, pues con la sociedad y por lo tanto con su cultura y su historia. Entonces, el intersubjetivismo vuelve a la naturaleza humana, pero no es una reificación objetivista, biologicista o metafísica, ni es un subjetivismo solipsista, ¿no? Sino que saca los valores de la esfera privada del individuo ensimismado y lo pone en la comunicabilidad en tantos seres cultural, histórica y socialmente atravesados. Entonces, permite la comunicación de esos valores y a partir de ellos posibilita la construcción de un consenso, y la legitimidad de ese consenso se busca en una suerte de investigación de las necesidades elementales del ser humano, y a partir de ahí tratar de fundamentarlo. Yo personalmente, mi postura personal se inclina más hacia el intersubjetivismo, solo que yo personalmente con la reserva de ampliar o intensificar o acentuar el dato
antropológico, pero cargado hacia la biología, ¿no? Yo agregaría a este intersubjetivismo, pues, un poco de genética, de neurología, de biosemiótica, de química, de teoría fundamental de partículas, de teoría de campos, ¿sí? Es decir, yo agregaría a toda esta cuestión la parte material que queda un poco desligada y que creo que desde ahí, desde un realismo, desde el de que yo me sostengo más o menos, se puede ampliar el alcance de la parte objetiva, que, que si no se toma en cuenta esto, pues queda relegada a un plano metafísico, cuasi idealista, medio platónico, como Max Scheler, aunque él tenía una pretensión totalmente opuesta. Eh, entonces, para no caer en esas posiciones que son tan criticadas, pues yo voltearía más a la selección natural, a la antropología desde la zoología, ¿no? Pensarnos como animales, como pedazos de materia, con una suerte de códigos que sí efectivamente se entrelazan o se entrecruzan con el dato simbólico, estético, etcétera, pero que en esa interconjunción compleja, que yo lo abordaría desde ahí, de hecho, desde el paradigma de la complejidad, desde las teorías de sistemas complejos y demás, esa intersección que podría darnos cuenta de una efectiva teoría de las necesidades y a partir de ahí una verdadera fundamentación científica de, de los derechos humanos y por lo tanto de la ética que le subyace y si nos vamos más lejos, pues incluso de una axiología, ¿no? Entonces, ¿por qué si mantengo una postura, planteé o perdí tiempo planteando las demás? Pues bueno, porque mi propósito era evidenciar que hay múltiples estrategias para tratar de fundamentar los derechos humanos y que todas tienen, digamos, argumentos interesantes, válidos, prudentes, coherentes, y que no solo hay una vía para fundamentar, sino que hay varias. No estoy diciendo que todas sean verdaderas, alguna tendrá que serlo y las demás no. Pero es decir, no es evidente que los derechos humanos no carecen de fundamentación. Hay estrategias, hay varias. Y efectivamente yo concuerdo con Luis en que no es una cuestión clara, es un problema serio, pero la gente, digamos, que lo estudia o que se ha dedicado a abordarlo de una forma seria y complicada, pues sí ha llegado a vías, no estamos tampoco en la nada, hay aquí como planteo 3 estrategias, yo estoy proponiendo una cuarta, que sería este intersubjetivismo cargado con un poco más de objeto, de materia, que digamos eso pues habría que desarrollarse, pero bueno, ahí está otro planteamiento. Y bueno, a reserva de ver los detalles de estas posturas, sus refutaciones, bueno, solo plantearía que no es una cuestión para nada evidente de ningún lado, ¿no? Ni que están fundamentados, ni tampoco que es imposible fundamentarlos o que no hay manera de darle sentido a este proyecto político, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, básicamente eso sería mi planteamiento inicial. Por ahorita le vamos a dar la palabra a Luis y yo también pues permanecería en mute. Bien, listo. Ok, pues muchas gracias. Lo que voy a hacer yo es, pues, a partir de lo expuesto por Cristóbal, fui anotando algunos de los puntos que me interesaron o que consideré claves para yo poder exponer mi postura, mi visión, de la mano con lo que yo llamo la tradición, ¿no? El magisterio de la iglesia y los valores cristianos, pues. Lo que yo voy a argumentar a grandes rasgos es que, pues sí, estoy de acuerdo con Cristóbal con lo que concluye, no queda
tan claro cuál es el fundamento seguro o cuál es la objetividad plena de lo que son los derechos humanos y pues los valores que, o los, cómo les podría llamar? Las consignas que mantienen los movimientos progresistas, ¿no? Que llamamos progresistas pues por efectos prácticos de la discusión, ¿no? Porque podría significar muchas cosas, pero pues aquí los tres, y supongo que la audiencia que esté viendo el video más o menos eh, identifica a qué se refiere uno cuando llamamos a alguien progresista, ¿no? Entonces, es importante esto con lo que inicia Cristóbal, la parte de la terminología y los tecnicismos, ¿no? Para poder estar como en el mismo plano, en el mismo campo de sentido, para poder comunicar las ideas, ¿no? Entonces, pues sí, es el primer punto que voy a tomar, pues, ajá, sí, como bien dijo Cristóbal, tomó un rango amplio de información, lo advirtió y sí es cierto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que es la cuestión ética política. Él apunta muy bien que se trata de una cuestión donde estas dos están en relación, ¿no? Yo, como concibo el vínculo entre ética y política, es que la primera, la ética, o lo que es la filosofía moral, se debe subordinar a la política, ¿no? O a la aspiración del bien común por obligación del cuerpo civil o del Estado, como le querramos llamar. Eh, sí, es verdad, también apunta que lo que vamos a discutir, lo que estamos discutiendo es la fundamentación del modelo político de la ética progresista. Y bien, es importante entonces pues aclarar de parte de los dos cómo entendemos lo político y cómo entendemos la ética. Yo entiendo los dos como parte de lo que es la filosofía práctica. No es una distinción tan académica, pero igual por efectos prácticos voy a distinguir en lo que son las filosofías abstractas, si le queremos llamar así, metafísica, ontología, un poco de la estética porque tiene parte de los dos, pero la ética y la política yo los tomo del lado de lo que es la practicidad, la praxis o relacionada en los actos humanos y su relación con sus semejantes. Y bueno, parte Cristóbal también diciendo que en lo que se basa esta agenda es en, en prescindir de la trascendencia o de un agente que se encargue de regular los actos humanos. Y claramente yo estoy en contra de esto, primero que nada, pues porque esta agente no creo que sea tan necesario para este debate ahondar tanto en una demostración de la existencia de Dios. La voy a suponer, igual la audiencia, si está interesada en revisar, hay bastantes argumentos racionales y no fideístas para demostrar la existencia de Dios por medio de vías racionales. Están las 5 vías de Tomás de Aquino. Actualmente está el filósofo William Lane Craig, que tiene el argumento cosmológico Kalam, que, pues bueno, lo expondré para dar como un simple argumento que sostenga por el momento mis presupuestos, ¿no? Y el argumento va algo como, pues todo lo que existe tiene una causa, el universo tiene una causa y la conclusión es, eh, perdón, el universo existe y la conclusión es el universo tiene una causa, disculpen. Y bien, primero que nada también voy a apuntar que esta fundamentación de esta causa del universo sí es trascendente, es exterior al universo y el universo nosotros lo conseguimos en el tiempo, pero al mismo tiempo, como mi postura es la cristiana, nosotros también creemos que este creador que es externo al universo se encarnó en un hombre y por lo tanto se demuestra o se hace manifiesta su inmanencia en nuestras acciones, ¿no? O su relación plena, su comunicación con la humanidad, ¿no? Y su incidencia absoluta, o lo que el Evangelio de San Juan llama el logos o la palabra. Y el logos nosotros, los cristianos, lo identificamos con lo que es la razón. Y pues más adelante voy a tocar este tema porque pues es importante cuando hacemos la afirmación de que somos seres racionales, ¿no? Nosotros consideramos esta racionalidad directamente vinculada con lo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y bueno, entonces yo no prescindo de una trascendencia, yo sí afirmo la trascendencia radical y no nos tenemos que ir
tan lejos, pues porque la trascendencia lo que apunta es algo a lo que es exterior a nosotros, algo que es exterior a un ser, algo que es alteridad, algo que es un otro. Entonces, no nos tenemos que ir tan lejos a una demostración de la existencia de Dios, simplemente con concebir un objeto que no es nosotros, la clásica relación moderna, sujeto-objeto, o concebir, como decía Cristóbal en sus últimos argumentos, una intersubjetividad, ¿no? Concebimos seres que son semejantes a nosotros y que también tienen esta capacidad racional o tienen esta propia subjetividad, esta propia individualidad que no es la nuestra, ¿no? Entonces, ya con eso nosotros podemos suponer suficiente evidencia de que hay una trascendencia y que considerar la trascendencia es necesaria para cualquier fundamentación filosófica de una teoría política, una teoría ética. Y bueno, él expuso al principio 3 silogismos y pues bueno, yo a lo mejor esto mejor lo dejamos para la discusión, pero yo lo que le cuestionaría a Cristóbal es qué entiende él por bienestar, porque en la primera premisa él dice el bienestar es deseable, pero yo lo que concibo por bienestar puede ser, ahí es donde entra el relativismo, ¿no? O sea, entre la relación de humanos, uno puede considerar bienestar una cosa y otro puede considerar bienestar otra cosa. Yo lo que mantengo es que hay un bienestar objetivo que todos compartimos, pues todos somos seres que aspiramos a un fin, nuestros deseos aspiran a un fin, y este fin es objetivo. Por ejemplo, el hambre, cuando sentimos hambre, el alimento tiene su objetividad, tiene su realidad. Entonces, al mismo tiempo con el bienestar, cuando nosotros aspiramos al bienestar o una felicidad plena, una eudemonía, como la llama Aristóteles, y es la misma teoría que mantiene Tomás de Aquino, eh, pues este último bienestar al que aspira toda la humanidad, pues yo lo que mantengo, pues es, ya como venía diciendo, es la visión beatífica o la visión de Dios. Bueno, en la segunda premisa, libertad, también lo mismo, cuestionaría a Cristóbal qué entiende por libertad, porque dice libertad facilita el bienestar. Entonces, yo la libertad la concibo, como decía hace rato, si la libertad es algo que corresponde pues a la ética, pues esta libertad debe estar subordinada también al bien común, porque habrán actos libres que no son tan beneficiosos para todos, habrán actos libres que, por ejemplo, un asesinato es un ejercicio de la libertad, pero no es bueno en su objetividad. Y bueno, al final pone la libertad es deseable. Igual lo mismo, yo cuestionaría hasta qué grado esta libertad es deseable, porque decir libertad, imponer la libertad como una aspiración o el valor al que tenemos que apuntar, pues es muy cuestionable, ¿no? Bueno, el segundo silogismo dice, modelo político más deseable es aquel que sea óptimo para la libertad. La democracia es el modelo político óptimo para la libertad, entonces la democracia es el modelo político más deseable. Yo cuestionaría, pues ajá, estaría de acuerdo con el primero, ¿no? El modelo político más deseable es aquel que sea óptimo para la libertad. Pues porque yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que salvaguardar, perdón, la libertad es importante, considerando los límites que vengo apuntando, ¿no? Que esta libertad debe estar concebida o teorizada en relación con con lo que es la política, con lo que es el deber del Estado, que es salvaguardar la paz y el bien común de los ciudadanos, ¿no? Entonces, más bien, mi problema es con la segunda premisa, que dice, la democracia es el modelo político más óptimo para la libertad. Esto parece como que es un a priori, como que nada más por decir democracia ya es el modelo político más óptimo, y lo cuestiono precisamente porque yo no considero que la democracia sea el modelo político más óptimo para la libertad. Yo considero que la monarquía es el modelo político más óptimo para la libertad, ¿no? La monarquía hereditaria. Y bueno, el tercer argumento ya no lo alcancé a transcribir por completo, pero pues lo que él está haciendo es una continuidad de lo que es la deontología de la democracia. Y lo mismo, ¿no? Yo lo que cuestionaría ahí es por qué uno debe de eh, aceptar la democracia como el modelo porque dice la primera premisa, la democracia debería orientarse como modelo más inteligible.
lo mismo, o sea, ¿por qué debe de? Y ese deber, lo que es el deber, lo conecto con lo que es el siguiente punto. Pues la ética que yo mantengo, que es la mejor o incluso superior a los supuestos del progresismo, es una ética de las virtudes, ¿no? Podemos diferenciar claramente que lo que es la deontología se hace famosa principalmente por, ay, discúlpenme, no sé si se me fue el audio ahí, es que me entró una llamada. Ok, bien. No estoy hablando muy rápido, siento que me estoy yendo muy rápido también, pero pues por la cuestión del tiempo. Bien. Entonces, yo haría una contraposición aquí. Yo haría una contraposición entre lo que es la deontología y la ética de las virtudes. Pues yo pienso que la ética más óptima para el ser humano es la ética aristotélica o la ética aristotélico-tomista, ¿no? Ambas vinculadas a lo que son los principios o los valores de la cristiandad. ¿Por qué el deber no? Porque el deber se me hace algo, por el momento voy a decir, sospechoso, o incluso que podría atentar con la misma libertad, ¿no? Porque el ser humano debe de empezar a actuar a partir de lo que son los deberes o lo que debe hacer por un mandato precisamente trascendente, que es ya no es Dios, sino puede ser el Estado, el poder de las instituciones o una autoridad humana. O bueno, en el caso de Kant, lo que él plantea es un imperativo categórico, ¿no? Ahorita no voy a entrar tanto en una refutación tan elaborada de por qué estoy en contra del imperativo categórico, sino más bien lo que voy a hacer es argumentar mejor el fundamento de lo que son la ética y las virtudes, ¿no? Pues porque yo pienso que es mejor que el hombre el hombre y la mujer, la humanidad se desarrollen su ser en torno al desarrollo de las virtudes, ¿no? Y está vinculado con lo que hablaba Cristóbal, que es la axiología, ¿no? Ya filósofos actuales como Mauricio Buchot dice, acepta y admitimos también, y esto se me hace curioso, ¿no? Porque un estudioso de Max Scheler en nuestra tradición es el Papa Juan Pablo II. Y es que, pues si nosotros consideramos y aceptamos la necesidad de una axiología, pero de la mano con una moral práctica que vendría siendo ya la práctica o el lado práctico de esos valores que son las virtudes, ¿no? Entonces, otro punto que también tomaba Cristóbal es la emancipación de la teología, que es una de las aspiraciones de la modernidad, de la ilustración, y que hemos visto pues que no ha sido tan efectiva o no cumple con una garantía ¿cómo puedo decir? Perdón, sí, por repetir algo, pero una garantía tan efectiva de los actos humanos, pues porque no encuentra en sí misma su sentido, su último sentido, o cómo esta emancipación de la teología resuelve caer en lo que podría ser un nihilismo, ¿no? O un absurdo de la vida. O sea, ¿por qué preservar la civilización? ¿Por qué preservar la raza humana si por nosotros mismos no tenemos una garantía, yo que sé, de pues lo que yo creo en otra vida, ¿no? En una vida eterna. Eh, y bueno, sí, bueno, aquí lo que de mis apuntes, eh, tengo apuntado también de nuevo la pregunta, pues regreso a qué es lo que entendemos por el bienestar, porque este bienestar puede ser muy ambiguo, ¿no? Yo ya aclaré, este bienestar está identificado pues con lo que es el último cumplimiento de lo que es el reino de Dios, la ciudad de Dios, que es la felicidad plena, ¿no? Y bueno, ya hice la contraposición de la virtud de ver, pues porque yo pienso que es mejor que orientemos nuestros actos en el desarrollo de virtudes, la justicia, la templanza, la fortaleza, la prudencia, en lugar de orientar nuestros actos en lo que es un deber, ¿no? Lo que es una obligación, aunque también considero que las obligaciones son importantes, pero deben estar vinculadas al ejercicio, a la práctica de estos hábitos que nos hacen virtuosos. Y bueno, algo de lo que habló también Cristóbal fue equivaler filosofía y ciencia. Yo estoy de acuerdo con esa equivalencia, la filosofía y la ciencia. De hecho, de manera más radical,
por mi parte, yo lo que añadiría es que la filosofía pues es la madre, ¿no? De las ciencias o la ciencia que conecta todas las ciencias y la filosofía, por supuesto, al servicio de la reina de las ciencias que vendría siendo la teología, ¿no? O la que habla de la generalidad del ser, pues porque nosotros identificamos el ser pleno de la existencia con Dios, con el bien, con lo bello. Entonces, para hacer un conocimiento legítimo de cualquier ciencia, esta debe pensarse todas sus proposiciones en relación con una participación en esta existencia, ¿no? En esta existencia absoluta. Eh, ya toqué la parte de que yo sí considero, acepto la necesidad de una axiología, nada más que pues yo considero la axiología como la parte abstracta de los actos humanos, ¿no? El estudio abstracto de los valores humanos. No sé cómo voy de tiempo, ¿no? Bien, ok. Sí, ya voy a acabar. Eh, y bueno, y sí, lo que sería la filosofía moral, sería la parte observable, ¿no? Incluso hasta cierto punto lo vincularía con la estética, pues es lo que estudia la parte sensible de los actos, ¿no? Yo no lo cierro tanto la estética a un estudio de las artes, sino a la sensibilidad en general, ¿no? Y bueno, sí, también estoy de acuerdo con lo que decía Cristóbal, que estas se ven en continuidad hasta llegar a lo que es la ciencia jurídica, ¿no? Sin embargo, yo no pienso que la ciencia jurídica sea como el tope ajá, el máximo legitimador de, de nuestros actos o de lo que es bueno o que es malo. Como decía hace rato, sí, la ciencia jurídica pues es la que corresponde al poder civil, pero este poder civil es lo que nosotros llamamos la ley positiva o la ley humana, y ponemos tres niveles, ¿no? Está la ley positiva, la ley humana, cómo nos relacionamos nosotros en sociedad, pero al mismo tiempo, esta es una forma más compleja de concretizar lo que es la ley natural, que es más elevada, pues más general, pues ya ya la conseguimos en un plano ecológico. La ley natural, pues es nuestra concepción de humanidad, pero también en cuanto a nuestra relación con la naturaleza, con nuestros últimos fines, así como los animales también tienen sus últimos fines, las plantas tienen sus últimos fines, sí, y cualquier parte del entorno, del ambiente, pues funciona y siempre tiene como una continuidad natural que es inalienable, como el mismo ser humano es inalienable, ¿no? Siempre estamos concebidos en relación con algo, no estamos aislados. Entonces, la ley natural es como, precisamente cómo funciona la naturaleza y siempre y cuando la ciencia jurídica esté adecuada a la ley natural, para mí es legítima. Si no, no, porque estaría contrario a la ley natural y ahí es donde entra pues lo que es el debate del aborto, lo que es el debate del matrimonio homosexual, pues porque ya nosotros lo que consideramos es que están en contra o están violando lo que es la ley natural, ¿no? Y bueno, encima de esta ley natural está lo que es la ley eterna, la ley divina que adquirimos pues por Dios mismo. Él es el juez supremo que da fundamento, es la fuente de estas otras dos leyes, ¿no? Es como el sí, el primer motor en terminología más clásica. Eh, el sumo bien. Y bueno, Cristóbal da un enfoque realista. Yo también soy realista, pero por el contrario, mi realismo es pues el realismo ilemórfico. Yo concibo al ser humano como un compuesto entre materia y forma o entre cuerpo y alma. Entonces, el alma me parece que es un principio más fundamental y supremo que el cuerpo, ¿no? Pues porque también voy a defender que el alma es inmortal. Entonces, precisamente nuestros actos, la ley, la sociedad, tienen que verse en función de esta inmortalidad del alma, de la salvación de las almas, ¿no? Como fin más supremo o más elevado que el de la ciencia jurídica concebida en sí misma. Em, y bueno, ajá, ahí es donde yo también, lo mismo que apuntaría Cristóbal, volvería a tocar este punto de por qué los derechos humanos contra la sola protección de los derechos humanos por protegerlos nada más. O sea, pediría de nuevo, ¿por qué protegerlos exactamente si no hay un fundamento seguro de su imposición, ¿no? Entonces, él recurre
pues él rechaza primero el just positivismo, ¿no? Que cae en un relativismo y un emotivismo. Entonces, yo rechazo pues el relativismo y el emotivismo, pues porque somos seres dotados de razón, como decía hace rato, ¿no? Somos seres racionales, tenemos un logos, tenemos palabra, en la que nosotros identificamos con Cristo, pero al mismo tiempo nosotros pensamos que esta razón es la que regula lo que son nuestras emociones, regula lo que son nuestros deseos para, para pues ser virtuosos, ¿no? Regreso a lo que estaba apuntando hace rato de la ética de las virtudes. Entonces, esta razón lo que tiene que hacer es precisamente ser jueza de cómo organizamos nuestra vida diaria, cómo organizamos lo que vamos a decir, cómo organizamos el cuidado de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, yo por esta razón rechazo el relativismo y el emotivismo, pues porque esta razón la compartimos todos los seres humanos, ¿no? Todos compartimos la razón y podemos pensar a través de la razón y comunicarnos gracias a la razón y la palabra. Y bueno, ajá, yo estoy de acuerdo en que sería una axiología, la axiología vendría siendo una serie de abstracciones sin sentido si acudimos al relativismo y el emotivismo, ¿no? Efectivamente. Pero pues yo sí defiendo una axiología, pero una axiología específica, ya repito, vinculada a las virtudes. Y bueno, él expone tres estrategias que son como las que podrían, pues porque lo pone como una posibilidad, no lo pone como una seguridad, que vendría siendo el justnaturalismo, y él dice que hay una validez absoluta con independencia de la conciencia y hay valores que son universales. Pues ya como lo vengo diciendo, lo concedo, yo acepto la validez absoluta de los valores universales y precisamente pues todos los buenos valores participan en una sola realidad o en un sumo bien que es Dios, ¿no? Dios es, como la tradición expone la doctrina de los trascendentales, Dios es el bien, Dios es la belleza, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo mejor que podamos imaginar en nuestro pensamiento participa o tiene una objetividad real, última, en la existencia de Dios. La segunda estrategia es la subjetivista, habla de una heteronomía de valores hacia la autonomía humana y la primacía de la libertad individual. Yo rechazo manifiestamente la posición subjetivista. No es suficiente la posición subjetivista para mí. ¿Por qué? Pues porque, como decía hace rato, tenemos un sentido común los humanos. No podríamos estar platicando aquí de no ser que compartiéramos un sentido común, compartiéramos un sentido de palabras vinculados también, como decía hace rato, con la razón. Somos seres racionales y gracias a esta razón podemos comunicarnos. De hecho, por esencia, nosotros consideramos que somos seres sociales. Entonces, fundamentar los derechos humanos o la dignidad humana en el subjetivismo, en la individualidad, no eh, va a fracasar pues porque no somos esencialmente eh, aislados de la sociedad, ¿no? Siempre estamos en comunidad, ¿no? Y esta esencia paradójica entre que nos podemos distinguir como individuos y en comunidad al mismo tiempo está en la misma unidad del Padre, ¿no? Perdón, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues porque nosotros concebimos que Dios es uno y es trino, pues porque aunque sea una sola esencia, se comparten tres personalidades, ¿no? Entonces, esencialmente, hasta la divinidad vive en comunidad, ¿no? Vive en una relación de amor. Y la tercera estrategia es la intersubjetiva, con la que personalmente yo estaría más de acuerdo. No conozco, la verdad, muy bien lo que es la teoría de las necesidades. Cristóbal dio una introducción más bibliográfica y pues bueno, pasa de lo que él llama esencia a lo que son las relaciones. Lo concede en cierto grado, pues porque yo mantengo que sí tenemos una esencia, ¿no? Sí podemos distinguir quién es Cristóbal, sí podemos distinguir quién es Lom y sí podemos distinguir quién es José Luis, ¿no? Admito, para mí es necesaria la categoría de las esencias, pues porque nos permite concebir una individualidad en las personas, en los objetos y en las criaturas y en Dios. Entonces, pero también admito lo de la relación, ¿no? Por nuestro mismo cuerpo tenemos esta capacidad de distinguirnos de las otras cosas. Y bueno, yo no soy biologicista, no reduzco nuestra existencia a lo que es la materia, pues porque ya decía hace rato, mi realismo es silemórfico, si tenemos cuerpo, tenemos materia, pero también tenemos alma. Eh, Luego él habla de lo que son los intereses, perdón, las necesidades o lo que es la existencia de un consenso que también puede justificar los derechos humanos. Para mí no es suficiente el consenso.
pues porque los humanos, aunque sean en conjuntos, pueden errar, ¿no? Aunque sea un conjunto de personas, pueden estar equivocados entre todos ellos. Entonces, eh, para mí una legítima forma o cuerpo político tiene que estar orientado hacia el bien común, decía hace rato. Y bueno, acepto la cuestión de las necesidades, pero añadiría el elemento teleológico, el elemento de los fines, pues que, ajá, decía hace rato, nuestros deseos siempre aspiran a una realidad objetiva. Entonces, también acepto con Cristóbal lo que es la interdisciplinariedad. Él decía como un enfoque realista, pero que consideraba la neurología, la biología. Y pues bueno, yo también sí admito la interconexión de todas las ciencias es sana, siempre y cuando teniendo la teología como reina, ¿no? O como enfoque principal que regule como los fines o para qué estamos determinando o los axiomas de esta ciencia. Entonces, precisamente, pues porque si prescindimos del bien común o del sumo bien que está puesto en Dios, eh, la ciencia se va a regular por intereses particulares, ¿no? Entonces, hay un riesgo ahí de que si la ciencia se enfoca en intereses particulares, que tenemos Auschwitz, y mejor lo enfocaría yo a un bien común, y es por eso también que pondría la necesidad de la religión en una sociedad, ¿no? Em, bueno, acepto la complejidad también, acepto lo que es, como decía Cristóbal, toda este- este- estas relaciones, esta lógica de las relaciones. eh, Vuelvo a lo mismo, aceptando también una jerarquía en el cosmos. Y bueno, para finalizar, pues sí, lo que decía al principio, no alcanzo a identificar de la validez del progresismo hasta ahorita, ¿no? Identifico las estrategias, las posibles estrategias, pero no la necesidad de, de mantener estas políticas progresistas, ¿no? Eh, y de lo que son los derechos humanos últimamente. Para mí, entonces, lo que es mi tradición, ya expuse yo, lo que es la distinción entre la ley positiva, ley natural y ley eterna, lo que es la necesidad de la religión, lo que es la educación en las virtudes, me parece más sólido y me parece precisamente superior a, a lo que es la moral progresista. Bueno, sería toda mi parte. Muchas gracias, Luis. ¿Y si me escuchan ahí? Perfecto. Se aprecia de igual tu participación, tus puntos y de preguntas y respuestas dentro de los mismos debatientes. Esperamos también que sus comentarios puedan ampliar algún tipo de duda que tal vez pudieran responder ah, después los participantes, pero sí, igual su opinión es importante, así que cualquier debate que se pueda generar en los comentarios va a ser de ayuda para la posteridad en cuanto a los temas que se están tratando hoy. Y por el momento va a tomar la palabra Cristóbal Rodas. Bueno, pues por el tiempo tendré otra vez que irme un poco rápido. Luis optó por de una vez empezar la refutación, lo cual creo que estuvo bien para aprovechar el tiempo. Y entre la refutación fue colando glimpses, ¿no? Destellos de su propia postura y al final como que entre la refutación y esas contraperspectivas fueron de alguna forma esbozando su postura, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, voy a hacer más que refutaciones, aclaraciones respecto a los planteamientos que hizo. En primer lugar, él habla de que la ética debe estar subordinada a la política. Em, Creo que puede abordarse desde distintas perspectivas. Entiendo el sentido en el que él se refiere. Yo, por ejemplo, por una cuestión más económica o práctica del pensamiento, distinguiría en principio las categorías de ambas disciplinas. La ética es una ciencia normativa, digamos, y la política pues tiene un aspecto normativo que en ese sentido se vincularía con la ética, pero también tiene un carácter explicativo, ¿no? Tanto ciencia positiva de los fenómenos políticos. Entonces son categorías distintas que no tendría mucho sentido subordinar una a la otra, salvo en las prácticas éticas de los científicos o en el caso de la política normativa, es decir, la que ya está en desuso,
pues ahí a lo mejor tendría en todo caso la política normativa que subordinarse a la ética, no la ética a la política. Pero bueno, ese es un detalle menor. Concuerdo en la distinción que hace de filosofía práctica y especulativa. Habla también de la trascendencia, que bueno, él habla de la trascendencia como pura alteridad, y yo ahí nada más haría la anotación que la trascendencia divina no es mera alteridad, sino es alteridad absoluta. Es decir, no es lo mismo que en cuestiones trascendentales el vaso sea ajeno a mí, sino que Dios está trascendente al conjunto total de todos los objetos. Es decir, Dios es trascendente al universo, no es trascendente nada más a mi individualidad. Y bueno, empieza a refutar un poco la estructura del argumento. Él pregunta qué es bienestar. La verdad, no voy a hacer una definición exhaustiva y teórica porque pues, es un argumento un poco trabajado al aire, pero retomando el contenido, pues por bienestar vamos a entender la satisfacción de las necesidades. La libertad, pues la voy a entender un poco como Luis la entendió también. Creo que la libertad debe entenderse en ese medio entre individuo y colectividad, ¿no? Es decir, la libertad presupone también responsabilidad. Dice que la democracia como sistema óptimo para la gestión de la libertad es un a priori, que lo estoy dando así nada más como por supuesto. Y bueno, yo aclaré que era el carácter historicista del argumento, ¿no? Es decir, ese silogismo, su fundamento es histórico. Históricamente, la democracia ha positivamente promovido más libertades. Y con ello, bienestar, ¿no? Siguiendo el orden lógico del argumento. Pregunta que por qué debe ser inteligente la democracia. Bueno, esto es una cuestión de fines, ¿no? Si seguimos. ¿Cómo? Ok, gracias. Con esto cierro. Eh, que si seguimos el curso lógico, o sea, si aceptamos el argumento, por lógica, es que si pretende tender a ciertos fines, pues hay que ser inteligentes para llegar a esos fines. Entendía la inteligencia como la capacidad de acercarse a unos fines o de resolver problemas que obstruyen la posibilidad de acercarse a esos fines. Entonces estamos suponiendo que, por lógica, pues la democracia más inteligente en este sentido es la más deseable, nada más. Y bueno, ya habría que hacer otras aclaraciones, pero pues las hacemos en la siguiente parte. Ok, ok. Luis, ¿te gustaría tomar o bueno, sería la última refutación? Tienes 7 minutos y pues ya iniciaría contando desde ahorita. Eh, pues bueno, el primer punto que tocaba pues sería aclarar cómo entiendo yo la concepción la concepción de la ética, perdón, y la relación que tiene esta con la política, ¿no? Sí, Cristóbal dice son categorías distintas, excepto eso, son categorías distintas, pero a lo que me refiero yo es que la política al encargarse pues de ¿qué podríamos decir ahorita provisionalmente de lo que son la relación de las instituciones, de los eh, cuerpos sociales? Estos deben como están orientados a su fundamento es el bien común, pues entonces la ética, lo que son los actos individuales o morales de cada persona, sus decisiones deben concebirse en torno a, a estos cuerpos sociales, ¿no? Vengo diciendo bien, al bienestar de estos cuerpos sociales. Entonces, aunque sean categorías distintas, sí, comprender el sentido de esta subordinación, así como lo acabo de explicar, ¿no? Eh, los actos individuales concebidos en relación al bien común, que es
pues un cuerpo más grande, ¿no? El individuo es parte del todo, y el todo concibiendo la sociedad, el Estado. La cuestión de la trascendencia, pues sí, es un tema más delicado, pues toca con lo que es la metafísica, la ontología. Y bueno, pues sí, Dios es, Cristóbal lo define como una alteridad absoluta. Sin embargo, no, la concepción que yo mantengo es si Dios es exterior al tiempo, sus leyes, su voluntad es exterior al tiempo, pues precisamente porque Él la domina. Entonces, igual se hace es más, puedo trabajar los puntos que Él tocó en lo que yo entiendo como una continuidad analógica, ¿no? O un isomorfismo. Dios, como es el rector, el pantocrator, el rey del universo, eh, esta función que él tiene en el cosmos, en relación al cosmos, que es su creación, las relaciones de creador-criatura, ¿no? Aunque haya una diferencia, aunque haya una alteridad absoluta, por así decirlo, hay un vínculo entre él y su creación, y luego, pues, específicamente en el Dios cristiano, eh, podemos decir que el Hijo es inmanente, pues a través del Hijo, a través de la palabra de Dios se hace toda la creación, digamos, en términos de una monadología. Cristo sería la primera mónada o la mónada suprema en la que todas las cosas son creadas, ¿no? Como cuando nosotros escribimos, yo que sé, un poema o una canción, lo que es la palabra, lo que son los signos, la letra, Dios, Cristo, es el significado último de toda la creación, ¿no? Entonces, sí, la alteridad es absoluta, pero paradójicamente, pues Jesús es, como dice la palabra, es Emmanuel, es Dios con nosotros, es Dios con el hombre. Dios se encarna en una persona histórica que comparte un tiempo con nosotros. Entonces, precisamente su vida, su muerte y resurrección es la que da sentido a antes y después de la historia. Por eso partimos la historia en dos, antes y después de Cristo. Ahorita estamos en 2022, año de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, él define el bienestar como la satisfacción de las necesidades, y vuelvo a lo que ya exponía yo. Estas necesidades, pues sí, yo las usaría a mi favor diciendo que estas necesidades giran en torno a un fin, ¿sí? Siempre hay un fin al que aspiramos, ¿no? Hay una dirección hacia la que vamos, tenemos un horizonte escatológico, tenemos un horizonte teleológico. Entonces, el bienestar general es el que yo identifico con Dios, ¿sí? Esta necesidad general, esta satisfacción de nuestra necesidad, ya es donde entra la parte de la soteriología o de la salvación del hombre. Pues sí, ok, bueno, pues sí, ahí lo resumo, ¿no? La satisfacción de esas necesidades es lo que yo identifico, pues, últimamente con la necesidad que el hombre tiene de Dios. Entonces, la libertad presupone responsabilidad, ya vimos los dos que estamos de acuerdo en eso, y bueno, él le da al argumento de la democracia un carácter histórico, y yo regreso a la analogía, ¿no? Yo el fundamento de la monarquía como sistema más óptimo se lo doy a un carácter histórico, ¿no? Que es el que mencionaba al principio, Dios como ente eterno, como verdad eterna, que no cambia, como la historia es cambiante, la historia puede ser como un compilado de las equivocaciones del hombre. Entonces, no es suficiente un carácter histórico para justificar un sistema político, ¿no? Yo le doy un carácter histórico, un carácter eterno, que es el reinado de Dios sobre el universo, ¿no? Y bueno, ya el último punto no lo toco, que es la inteligencia como capacidad de carácter de acercarse a los fines. Pues estoy de acuerdo, y pues yo lo que pondría énfasis ahí son los fines, pues porque ¿qué entendemos Cristóbal y yo por este fin, ¿no? Porque parece que ahí es donde está el meollo del asunto. Ujú. Ok, ok. Bueno, pues esos serían los 20 minutos de refutaciones. Cristóbal, no sé si quieres agregar algo para cerrar. Bueno, muchos puntos, poco tiempo. Ya no me voy a meter en los temas de las categorías ni la trascendencia para abordar el asunto que a mí me parecía más relevante que realmente discutamos. Em, yo cuando hablaba de historia, o sea, me refería porque cuando hablo de gobierno me refiero al gobierno de los humanos, no al gobierno ontológico, cosmológico, ¿no?
Entonces, pues Dios sí existe, pues está reinando siempre, ¿no? Entonces, pues eso es punto y aparte. Estoy hablando de los, o sea, no digo que no tenga nada que ver o que no influya en dado caso, etcétera. O sea, pero yo me estoy refiriendo a otra cosa, me estoy refiriendo a los hombres actualmente encarnados gobernando. O sea, me refiero a la política eh, mundana, no cósmica. En ese sentido, en la historia de ese gobierno, no del gobierno cósmico, la democracia eh, evidentemente ha facilitado o gestionado mayores libertades. Em, Respecto a que no hay un fundamento seguro de los derechos humanos, pues no. Yo, es algo que estamos de acuerdo Luis y yo, pero Luis dice, bueno, mi postura de las virtudes aristotélica, etcétera, es más sólida. Yo un poco lo que quería hacer era pues cuestionar eso, ¿no? O sea, porque lo que yo planteo es que siguiendo este curso de lógico, arribamos en una suerte de conducta o postura filosófico-científica respecto de la ética, entonces respecto de la democracia. Entonces, si nos vamos a conducir de esa forma, que es una postura un poco inspirada en el pragmaticismo de Charles Sanders Peirce, es decir, una derivación lógica de la ética, que el fundamento es lógico. ¿Por qué la democracia debe ser inteligente? Pues por lógica. La lógica arriba a una ética, que es algo que no va a dar tiempo de explicar. Pero en ese sentido, si yo voy a tomar una postura científica, la cuestión del Dios de la tradición, del Dios de la revelación, a lo mucho da para una hipótesis y no en el sentido científico contemporáneo. Entonces Luis habla de una demostración racional de Dios, que la demostración de Dios no es empírica. Yo estoy de acuerdo en que hay una demostración lógica de Dios, es decir, yo también soy teísta. Em, y creo que por lógica uno debe concluir que debe existir algo así como lo que llamamos o a lo que nos referimos con Dios, pero el principal problema que detecto y que es donde quisiera enfocarnos es que una cosa es el Dios lógico y otra cosa es el Dios cristiano. Es decir, del Dios racional, del Dios que se infiere del uso de la lógica y de la razón, no se sigue que ese Dios sea el Dios de una tradición específica, sea la cristiana, la musulmana, la eh, hebrea, la mexica, etc. Entonces, si eso es así, pues todo ese fundamento no está tan claro. Es decir, una cosa es la demostración lógica y otra muy diferente es la demostración científica. Yo no tengo una forma científica de estar seguro de todo este gobierno cósmico, de todas estas leyes, de esta ley divina, y por lo tanto no queda claro o no, no es evidente, más bien, que tenga que conducirme por esa vía. A lo sumo, desde una postura filosófica, no científica, puedo valerlo como una hipótesis, ¿no? Creacionismo es plausible, no hay nada en la lógica que impida que el Dios de la revelación cristiana, que el Dios de la tradición católica sea falso. Es un ser perfectamente lógico, perfectamente plausible, racionalmente. Y empíricamente no hay nada que lo niegue o que lo refute. Entonces, que es una posibilidad, eso es así. Pero de ahí a que quede demostrado como una verdad en el sentido en el que la institución o la comunidad científica entienden, me parece que hay un trecho largo. Y yo sostengo que esta postura eh, pues es más inteligente y va acorde, pues bueno, ya a la línea de argumentación que he dado, ¿no? Que bueno, por cuestión de tiempo
no, a lo mejor no vamos a poder precisar en cada punto, pero es un poco más siguiendo mi línea de pensamiento, que algunos podrán estar de acuerdo, otros como Luis no, pues uno concluiría en esto, ¿no? En que no es una postura, no, es decir, está raro, no es algo claro, no es algo evidente, es algo problemático para ambas posturas, ¿no? Llegar y decir, los derechos humanos son la verdad porque yo digo, pues es exactamente lo mismo que decir la verdad de la revelación y la tradición es verdad porque yo lo digo, ¿no? Es decir, por eso yo apelaba un poco a esa postura un poco más intersubjetiva, ¿no? Porque hay que llegar a un consenso. Tú tienes una perspectiva que estará basada en tu experiencia, yo tengo otra. Entonces, ¿cómo a través de una comunicación, de una situación ideal de comunicación que sería orientada por los principios de la razón práctica, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Y lo que yo sostengo es que el modelo de lo que entendemos por la ciencia hoy en día, lo que los científicos hacen en los laboratorios y las universidades, etcétera, es el que más eficaz es para la construcción de esos consensos. Y dentro de esa práctica, la postura de la revelación, a lo mucho, o sea, alguien honesto e inteligente reconocería la posibilidad. Eh, no sé qué tanto la probabilidad, pero no podríamos aceptarlo como una verdad absoluta y evidente, ¿no? Es algo que, bueno, la gente de fe por compromisos, sean ideológicos, sean existenciales, pues no pueden poner en duda, ¿no? No pueden poner en entredicho o entre paréntesis, no pueden manejar como hipótesis la verdad, que para ellos sería la palabra de Cristo. En ese sentido, habría a lo mejor ahí una suerte de distorsión o interferencia comunicativa, pero aún así yo creo que hay vías para poder entablar esa discusión, que es de hecho lo que estamos haciendo aquí, y a lo mejor encontrar alguna forma para poder aceptar la invitación a ponerse en una posición no escéptica, ni que implique abandonar los compromisos de fe ni nada por el estilo, pero sí intelectualmente más honesta, ¿no? Decir que cuando más, o sea, lo más que podemos decir es que esto está complicado, es un tema muy complicado. Cualquier postura va a tener puntos débiles, eh, y otros pues a favor, ¿no? Como he comentado, pues, yo soy teísta, concuerdo con Luis en muchas cosas, pero ya tomando una postura pública, pues sí me motiva a ser un poco más reservado, porque me queda claro que la cuestión no es sencilla al interior ni de una doctrina ni de la otra, me parece. Entonces, bueno, eh, quería orientar ya el cierre de la discusión por este lado. No hay ningún problema. Realmente, pues es lo óptimo explayarnos y que nuestras ideas no se vean diluidas por formato de tiempo realmente.